depende de las escalas, ¿no? En el 2100 es demasiado difuso para saber. En el 2050 uno puede pensar que van a cambiar mucho los poderes políticos, o sea, que van a cambiar mucho los centros de decisión, los centros de manejo del ejército, el control de la Organización Mundial del Comercio, el control del Banco Mundial, en la medida en que la mayoría de las potencias que eran emergentes en su época, como Japón, o que se han consolidado como Europa Occidental o como Estados Unidos, aunque tiene una cantidad de población creciente y que va a seguir creciendo por inmigración, van a empezar a perder peso relativo en comparación a potencias del tipo Brasil, del tipo México, que es difícil de pensar ahora en la medida que son estados pues tapón, afectados por narcotráfico, donde el narcotráfico está casi también armado como el ejército, ¿no? En Europa Occidental, Polonia, por ejemplo, Corea del Sur, o sea, países que hasta el momento se han desarrollado en términos tecnológicos, van a convertir esa tecnología, esos avances económicos, por decirlo así, en influencia política y van a empezar a transformar de esa manera los ejes geopolíticos de determinadas regiones, ¿no? Entonces, por ejemplo, Chi-India, la mezcla de China e India, formando un gran bloque y superando las diferencias alrededor del Tíbet, alrededor de Cachemira, esa sesión, se podrían consolidar como un gran bloque económico, desplazando todavía más la riqueza hacia esa zona, eventualmente China cumpliendo la promesa de redistribuir mejor los recursos entre el norte de China, entre los campesinos, y pues todas las implicaciones que eso va a tener en términos demográficos, en términos de organización de la ciudad, en términos de los recursos, en términos de capacidad de energía, ¿no? En términos demográficos, que efectivamente la llegada de la población del norte probablemente no va a pegar tan duro porque estos países ya tienen una política de control demográfico en Asia, ¿no? Mientras que en Europa sí van a necesitar intentarla subir, en Estados Unidos lo más probable es que siga subiendo, en África va a seguir subiendo también y en América Latina también, ¿no? El uso de la tecnología en eso, para llegar a esos controles va a ser, ¿tú La crees la tecnología importancia? sí va a ser fundamental. Y va a ser fundamental porque si bien la tendencia del urbanismo, o sea, la tendencia del urbanismo primero fue a habitar los centros, después fue a habitar las periferias, ¿no? Entonces, habían muchos futurólogos, por decirlo así, hasta los 70, 80, 90, que decían que la tendencia iba a ser a que definitivamente la gente trabajara en la ciudad, ¿no? Y viviera en las afueras. Después, el siguiente desarrollo con los ciber era que la gente incluso no iba a necesitar trabajar en la ciudad, sino que las casas iban a volver los lugares de trabajo. O sea, la casa era casa, simultáneamente estación de trabajo, y en la medida en que los mundos virtuales fueran creciendo, incluso espacio para el entretenimiento y el ocio. ¿Por qué? Porque si el cerebro se puede mover, el cerebro, o sea, si el cerebro se puede mover, el cuerpo no necesita moverse. Si lo que nosotros somos está en el cerebro y el resto es simplemente un traje de carne, entonces la mente viaja en software, ¿no? A mundos de fantasía donde la persona que no se la lleve bien con el jefe es el jefe. Entonces, con la virtualidad aumentan las relaciones, ¿no? Pero el formato físico se recluye a redes como las redes que existían hasta el siglo XIX, más o menos alrededor de 50 o 60 personas. Entonces yo me relaciono con los seres inmediatos en la medida en que las nuevas condiciones de trabajo, la virtualidad, el desarrollo de los sistemas, el desarrollo de las comunicaciones me permite estar en un lugar y estar en todas partes en las que soy requerido, ¿no? Pero sucedió otra cosa, que es que el incremento de la población en las ciudades es simultáneamente un incremento
de la presión sobre los recursos, ¿no? Entonces, multiplicándose la presión sobre los recursos y multiplicándose la población de las ciudades, pues en los núcleos que vamos a hablar en América Latina, en Asia, en África, y empezando a intentar crecer otra vez en Europa y en Estados Unidos. ¿No pasaría nada en África? No. Pues África se está desarrollando, sobre todo en proyectos de energía, ¿no? África va a seguir presumiblemente creciendo la población. Las naciones europeas, para poder subsistir dentro del liberalismo, dentro de la democracia, o sea, dentro de sus modelos, van a tener que asimilar esa población a su nación, pues, y van a ser naciones más híbridas, porque van a desaparecer todas las historias de pureza, mejor dicho, por un lado se van a reforzar las historias de pureza en la medida en que se va a regresar a las identidades básicas, a los núcleos básicos. Entonces va a volver a cobrar mucho sentido el valor de la genealogía, de la historia, de dónde vengo yo, de quién soy yo, ¿no? Pero por otro lado van a ser naciones mucho más híbridas. ¿Por qué? Porque territorios que tienen mucho valor simbólico como Europa, como Estados Unidos, que de pronto Estados Unidos lo va a tener más por el crecimiento de la población, como Asia, van a ser civilizaciones mestizas, ¿no? Entonces China, por ejemplo, va a empezar a vivir lo que está viviendo Estados Unidos, de territorios devastados ecológicamente, o con una gran pobreza, o con mano de obra barata. Van a empezar a fluir poblaciones que van a volver a los chinos, que son relativamente cerrados, o a los japoneses, que son relativamente cerrados, étnicamente cerrados, sociedades mestizas, ¿no? Entonces, coreanos, norcoreanos, filipinos, hindúes, todos conviviendo en el mismo espacio. Lo que se ve ahora en Nueva York se va a reflejar en todas las grandes ciudades del mundo. Entonces, aumenta la presión sobre los recursos, se concentra la identidad en los núcleos inmediatos, pero ¿qué pasa? Aumentando la presión sobre los recursos y ya con los recursos menguantes por las malas decisiones que hemos tomado hasta ese futuro, desaparece la irresponsabilidad del anonimato, ¿no? Y se concentra la responsabilidad en el individuo. Entonces ahí pasan dos cosas. El Estado es un garante de la ciudadanía. Y el Estado es un garante de la ciudadanía no en términos tanto de derechos como en términos de deberes, ¿no? Entonces la gente se le va a permitir menos reclamar derechos básicos y se le va a exigir más como usted qué consume. Mejor dicho, la pregunta básica de la vida de una persona va a ser ¿cuánto le cuesto yo a la humanidad? ¿Cuánto le cuesto yo a la humanidad? Y no a la humanidad en conjunto, no a la humanidad como ciudad, no a la humanidad como la gente que yo conozco, ni a la humanidad como país, a la humanidad como totalidad de bloques económicos. Todos los bloques económicos, Asia, el mundo euroasiático, el Islam, todo eso, van a empezar a exigirle a sus ciudadanos responder por el consumo y por el uso de cada recurso, ¿no? Entonces, por el agua, por la electricidad, por la ropa, por la comida que te comes, cuál es el costo de la huella de carbono del arroz que te comes, de los frijoles que te comes, ¿no? De la carne, ¿ya? Entonces, ¿qué pasa? Desaparecen las naciones. Y no desaparecen las naciones porque las naciones ya no sirvan, ojo, las naciones sirven como garante de la existencia de los ciudadanos. Y las naciones tienen que existir para que los ciudadanos obedezcan, porque las empresas privadas van a empezar a competir con la nación tratando de ofrecer desde esa virtualidad libertad frente a ese entorno de depresión de tener que responder por todo, frente al peso de la libertad, ¿no? Entonces te van a ofrecer sueños y el Estado va a estar para decirle usted puede soñar todo lo que quiera, pero tiene que responderme por el costo de su formato. Entonces, ¿qué pasa? Las naciones van a desaparecer en términos de que ya no van a ser multitudes de personas anónimas. O sea, vamos a cambiar la metáfora. Se cambió en el siglo XIX de masa a multitud, ¿no?
Y ahora vamos a cambiar de multitud a ciudadanía. Entonces el ciudadano, la ciudadanía es un conjunto de personas responsables de lo que hacen, ¿no? Y las nuevas naciones van a ser conjuntos de personas que van a vivir en el entorno que se merezcan de acuerdo al uso racional que hacen de su vida, de su tiempo, de sus relaciones con los demás y de los recursos, ¿no? Entonces, ¿qué va a pasar? A lo que nosotros estamos acostumbrados, que es al derroche, por decirlo así, a los recursos ilimitados, haciendo una metáfora de raíz, hay gente, mucha de la capa verde va a desaparecer, muchas de las especies animales van a desaparecer. Se va a volver un privilegio que tú te encuentres con una ardilla, con un perro, ¿no? Con un perro pues que no sea una entidad mecánica, porque obviamente el mercado va a buscar suplementos, pues de los clones va a venir lo mecánico, que es más barato, más fácil de reproducir. Definitivamente para la clonación efectiva no es muy probable que se vaya a ver en el 2050, faltan por lo menos 2090 o cosas así, para que sea lo que nos ha prometido la ciencia ficción. Entonces, va a haber gente que va a tener derecho a vivir, no por su dinero, ni por su ascendencia, en lugares donde hayan árboles, en lugares donde te puedas encontrar con animales, ¿no? En lugares donde haya salud mental, en la medida en que yo pueda escuchar pájaros cantando y no un sonido atronador de cemento en todas partes, ¿ya? Y los que hacen mal uso de los recursos, precisamente porque van a ser responsables ante todos los bloques económicos del mundo, van a tener que vivir en los entornos o que otros destruyeron o que ellos destruyeron, ¿no? Entonces la riqueza y la pobreza no se va a valorar tanto por la cantidad de dinero del que dispongan las personas, sino por el uso de los recursos, ¿ya? La pobreza va a ser el mal uso de los recursos. Si yo uso mal los recursos, me van a sacar de la nación. El Estado me va a sacar de la nación, me va a degradar, por decir así, la ciudadanía a un lugar donde iba la gente tan inconsciente como yo, independientemente de la plata que tengamos. ¿Por qué? Porque en esa época no va a haber banco que te pueda comprar una hectárea de árboles. No va a haber banco que te pueda comprar un río. Por más dinero que emitan, la presión de la población, que estamos hablando potencialmente Va a ser tan grande de que 10 mil millones de personas, va a ser tan grande que es que no es un problema de plata, es un problema de forma de vivir. En este momento, ¿qué es la empresa? La empresa es un anonimato para el mundo exterior. Obviamente tiene unas políticas transparentes que la visibilizan, que cumple con unas reglas, pero generalmente no muchas personas saben quiénes son los que están adentro, ¿no? Los conocen pues los que tienen relaciones con ellos, que los conocen, que son amigos, que han trabajado con ellos, que han estudiado con ellos, que han sido profesores de ellos. Aquí las empresas van a ser conjuntos transparentes de ciudadanos, de personas responsables de su forma de vivir, ¿ya? Entonces, las empresas más premiadas, por decirlo así, van a ser las que van a poder seguir viviendo en entornos humanos, ¿no? Es decir, si tu empresa se compone de ciudadanos responsables, de ciudadanos, por decirlo así, azules o verdes, van a poder vivir en una nación bonita, en una nación donde hay aire limpio, donde hay árboles, le vas a poder vender productos ecológicos a gente que quiere consumirlos porque es consecuente con su forma de vida, ¿no? Pero si tú quieres ser un irresponsable que te encanta contaminar los ríos, que no tienes escrúpulos, ¿no? Que tu finalidad es tener las cuentas llenas y nadar en dinero, te puedes ir a vivir al infierno, ¿ya? Y venderle a los demonios que viven contigo, a la gente que vive contigo, ¿no? Esa va a ser más o menos la situación. Y lo que sí hay que tener en cuenta es que todo el poder militar se va a concentrar alrededor de esos estados. O sea, si los estados de alguna manera se han venido desmilitarizando y ese modelo del estado como control de la fuerza
se había ido relativizando en la medida en que cada vez más grupos disponían de fuerzas militares, de fuerzas armadas y que eran capaces incluso de repeler al Estado. En esta ocasión la tecnología de lo militar se va a concentrar alrededor precisamente de esos estados, de esas entidades reguladoras, ¿no? Entonces va a ser tal el poder de esas entidades que los que les toca vivir en un infierno ecológico se van a tener que quedar allí hasta que cambien de forma de vida. Eso no va a ser ni de rebelión ni de nos vamos a pasar la pared. ¿Por qué? ¿Cómo nos vamos a pasar la pared si somos responsables de lo que estamos viviendo? ¿No? Y éticamente los estados van a tener toda la autoridad para exigirle a los que viven, a los que tienen un mal uso de los recursos y del entorno, que no pueden pasar a donde se está haciendo un buen uso. O sea, la fuerza va a estar legitimada desde la ética de las acciones de cada uno. Y no de las acciones de cada uno solamente en relación al otro, o sea, no solamente tratar con delitos, sino tratar con el uso del entorno. Es que usted es libre de cómo quiere vivir, pero los otros también son libres de tener bienestar, si eso es lo que han decidido. Bueno, muchas gracias, Bueno, Andrés, es un por placer. todo. Bueno.